Juan 1, primera de Juan 2, 1 en adelante, pues vamos a tocar el primera de Juan 3. Fíjense que ya casi, como dicen, sin querer queriendo, ya casi vamos a terminar el Nuevo Testamento, porque luego de Juan nos queda segunda de Juan, y luego creo que es Judas, y luego Apocalipsis. Creo que solo nos quedan como 3 o 4, si no me equivoco. Primera de Juan, Judas. Sí. Pero, sí. Juan, Judas y Sí, solo queda segunda de Juan, tercera de Juan y Judas y Apocalipsis, solo eso queda. Y ya luego pues vamos a ver qué otra cosa nos da el Señor, pero de ahí hemos podido en el Señor ya ir leyendo la palabra, ya que a veces pues no se hace fácil por el tiempo, por el afán, tantas cosas de la vida, pero hemos podido de alguna manera, tal vez ustedes no sé, pero nosotros, aunque nos vamos saltando aparentemente, pero siempre lo vamos leyendo, ¿va? Espero que también ustedes en su momento pues hagan lo mismo y no se acomoden en no hacerlo, porque lo importante, como dice Jesús en esta palabra, es encontrarlo a Él, ¿verdad? Porque Jesús les dice en su momento a la gente: a ustedes les parece que esta palabra es la que los va a salvar, y en verdad no es la palabra la que nos va a salvar, es encontrarse con Jesús en ella, que nos hace libre y que nos salva a nosotros. No es la palabra en sí, sino encontrarse con Jesús, y es de la manera que nosotros somos libertados, ¿verdad? Y guiados a través de esta palabra. Primera de Juan 3, 1 en adelante. El texto dice hijos de Dios. Hemos acordado, ¿verdad? Que yo siempre, porque yo sé que de repente ustedes pues ya no le miran problema, pero a veces hay gente que dice, bueno, ¿por qué dice que es hijo? O le dice a Dios Padre, ¿va? Pero podemos ver que aquí nos manifiesta. Mirad cuál amor, dice, nos ha dado. ¿Quién dice ahí? No dice Dios, dice el Padre, ¿va? Lógicamente debemos de identificarnos como tal. Yo he manifestado, he puesto cierto ejemplo, como que fuera terrenalmente. Creo que la última vez que lo hice, creo que lo puse en el ejemplo de la hermana. Yo decía, bueno, es como que yo adopte a la hermana, y ella me dice Luis, significa que no me ha reconocido como padre, porque si enteramente me reconoce como padre, ella debería decirme mi papá. Entonces así somos nosotros, deberíamos ser nosotros en el Señor. Pero respeto a los que quieren vivir en esa situación, está bien. Mirad, dice, cuán amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados, ¿qué dice ahí? Ya no dice como mucha gente dice siervos, no, o esclavos, no, somos llamados hijos del Padre. Miren, por esto el mundo no nos conoce, porque no le conocen a Él. Lo que mismo ha dicho Jesús: si enteramente lo conocieran a Él, también conocieran al Padre. Pero como no lo conocen a Él, pues ni mucho menos conocen al Padre. Y eso es lo que nos enseña el Señor a través de su bendita palabra. Vamos con el 2. Amado, dice, ahora somos, ¿qué somos ya? Hijos del Padre. Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero Él ya de antemano lo reconoce como hijo, una vez que nosotros lo reconocemos a Él, ¿verdad? Pero sabemos, dice, que cuando Él se manifieste, seremos, ¿qué? Semejantes a Él, porque veremos tal como Él es. Dice que la palabra muy clara, lo hemos estado leyendo últimamente un montón de veces, que sin santidad nadie verá al Señor. Por esa razón nosotros dice, aunque aún no se ha manifestado, porque tenemos que estar completamente en santidad para poder estar en esa comunión ya con Él, ¿verdad? Entonces eso lo que nos manifiesta, repito, amado, ahora somos hijos del Padre y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. ¿Y cómo es eso que seremos semejantes a Él? Bueno, Él nos dice a través de su palabra en Génesis 1:26, creo que es donde dice, cuando Él nos hizo a su imagen y semejanza, dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Entonces estamos claros, y nos hizo hombre y mujer, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza, miren, para que vayamos viendo cuando enteramente nosotros somos hijos, porque lo manifiesta.
Y todo aquel que tiene esta esperanza, dice, en él, ¿qué dice ahí? Se purifica a sí mismo. ¿Qué debemos de entender? O sea, ¿qué debemos de entender? Es que nosotros, si el Señor está en nuestra vida, cada día debemos de ir siendo personas diferentes. Porque la palabra dice que el cristiano es una nueva criatura. He aquí las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Entonces nosotros, si enteramente queremos estar preparados para la venida del Señor, ¿qué vamos haciendo? Se purifica a sí mismo. Podemos ayudar a los demás llevándole la palabra, sirviéndoles de alguna manera como ejemplo, pero nosotros tenemos que irnos preocupando cada uno, porque esto no es en manada, esto es individual. Miren, entonces debemos que ir haciendo, tenemos que irnos buscando la purificación para poder acceder al lugar celestial en el Señor. Miren, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Entonces, si Él es puro, nosotros también debemos de ir cada día purificándonos o santificándonos como hemos manifestado en el Señor, como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza, en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Todo aquel, dice, que comete pecado, ¿qué nos dice? Infringe también la ley. Y lo manifestaba allá en Yarumel, y creo que aquí lo he manifestado, y lo voy a repetir ahorita. Nosotros debemos de saber una cosa, que la ley fue hecha para nosotros. ¿Por qué? Porque pecamos antes. Pero una vez que nosotros, que el Señor llega a nuestra vida, esa ley ya no es para nosotros. Recordemos que la ley se hizo ¿para quiénes? Para los desobedientes o los transgresores. Es como la cárcel. La cárcel no se hizo para una persona que no tiene problemas. En la cárcel se hizo para la gente que tiene problemas. Espero que lo entendamos de la manera que lo estoy manifestando. Todo aquel, dice, que comete pecado infringe también la ley. Oye bien lo que dice, pues el pecado es infracción de la ley. Yo he manifestado, por ejemplo, hay un semáforo, entonces hay una ley para ese semáforo, pero para mí no es. Si yo espero que el semáforo se ponga en verde, no tengo problema. ¿Quién va a tener un problema? El que se pasa por el semáforo en rojo. Entonces, así mismo es nosotros en el Señor. Si nosotros estamos haciendo las cosas de obediencia, pues no tenemos problemas con el Señor. Amén, gloria a Dios. Jesús dijo, mi Padre nunca me ha dejado solo, porque yo siempre hago las cosas que a Él le agradan. Entonces, ¿qué nos enseña eso? Él nunca estuvo en desobediencia. Eso es lo que quiero que entendamos. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Entonces, si nosotros no pecamos, ya la ley no es para nosotros. No tenemos problemas. ¿Por qué? Porque es una ley en nosotros. Ya sabemos, vuelvo a repetir, que pasar un semáforo no es bueno, entonces no me lo voy a pasar. Entonces, que esté la ley de tránsito que vale tanto la multa porque se pasa un semáforo en rojo, ¿me tengo que preocupar? No, porque no me lo estoy pasando. Entonces esa ley ya no es para mí. Y sabéis, dice que Él apareció, miren, para quitar nuestros pecados. ¿Cuándo? Cuando Él fue a la cruz, pero hay quienes no quisieron recibir esa gracia, porque eso es un regalo inmerecido, porque hay gente que no reconoce. Podemos ver, Judas no quiso recibir ese regalo, y así sucesivamente infinidades de personas, porque la Escritura me manifiesta a mí que se pierde la tercera parte de la humanidad, según la Escritura. Y sabemos que Él apareció para quitar nuestro pecado, y no hay pecado en Él. Si ustedes se fijan, cuando hemos hablado en el Señor a través de el ladrón que se salvó, Él dice, Él, a la verdad, ningún pecado tiene. Entonces ese hombre pudo ver que Jesús enteramente no era un ser normal, me refiero en la tierra, a un ser terrenal, porque él sabía, él entendió a través del Espíritu Santo que había un lugar celestial, porque le dice, acuérdate de mí. No le dijo cuando estemos enterrados por allá, no, a cuando usted dice, ¿a dónde le dijo? En el paraíso. En el paraíso. Reconoció que había un lugar celestial, y a veces nosotros estamos y no lo reconocemos, pero ese ladrón, aún en ese último momento, reconoció que había un lugar diferente, dice, y no hay pecado en él. Todo aquel que permanece en él, oiga bien lo que dice, todo aquel que permanece en él no peca. Amén, No gloria a peca. Dios. Si nosotros estamos en él, tenemos cuidado hasta para hablar,
tenemos cuidado si donde estamos escuchando enteramente es algo que edifica. Si no, pues sinceramente nos vamos. Entonces debemos de saber que evitamos el pecado. Miren, todo aquel que permanece en él no peca. Y bien lo que dice, todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. ¿Y por qué peca? Porque no le ha visto, ni le ha conocido. Entonces quiero que entendamos que no lo dice Luis, lo dice la palabra, para que vayamos sabiendo que cuando nosotros hacemos algo desagradable, no es a mí que me engañan, yo no los engaño a ustedes. O sea, aunque yo los quiera engañar a ustedes, los puedo engañar a ustedes a mí, pero a él no los podemos engañar. Amén. Entonces no debemos de hacerlo por nosotros mismos, sino para con el Señor. ¿Estamos claros? Amén. Todo aquel que permanece en él, dice, no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, dice, nadie os engañe. El que hace justicia es ¿qué? Es justo. Es justo. Amén. O sea, el que hace justicia conoce al Padre. El que es injusto, pues de antemano sabemos que no lo conoce. Pero vamos a leerlo bien. Miren, nadie os engañe. El que hace justicia es justo como él es justo. O sea, vamos buscando vivir en santidad de acuerdo a la palabra, ¿va? Y miren lo que dice el 8. El que practica el pecado, Del diablo. así es, no lo dice Luis. El Señor lo dice claro. Miren, el que practica el pecado es del diablo. Que a mí no me gusta mencionarlo, pero lo vamos a mencionar porque para que nos demos cuenta. Porque yo solo digo que el que no es digno de mencionar, pero es el mismo diablo. Quiero que entendamos, el diablo, Satanás, la serpiente, es el mismo, ¿va? El que practica el pecado es del diablo. Miren, porque el diablo peca desde él. Desde el principio. Desde el principio. Para esto apareció el Hijo del Padre para deshacer las obras del diablo. Entonces, Él está para enseñarnos, está a través de su Espíritu Santo para redarguirnos, decirnos, mira, esto no es correcto, estás hablando mal, no es correcto, estás robando, no es correcto, tenés malos pensamientos, no es correcto, tenés hipocresía, no es correcto, sos altivo, no es correcto, eres creído, no es correcto, y vaya sumándole todas las cosas malas que nosotros teníamos antes. Lo vuelvo a repetir para que quede claro. El que practica el pecado no es del Señor. Ahí claro dice, es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció, dice, el Hijo del Padre, para deshacer las obras del que no es digno mencionar. Y eso es lo que hemos de entender. Si nosotros cada día nos vamos llenando, nos dice la palabra, no sé en qué parte del texto, pero si nosotros cada día nos vamos llenando más de esta bendita palabra, dice que a más llenura, más alejamiento de Satanás. Y eso es lo que debemos de entender, del pecado, como dice la mano. Mira lo que nos dice el 9. Todo aquel que es nacido del Padre, ¿qué dice ahí? No practica el pecado. Y miren por qué no lo practica. Porque la simiente del Padre permanece en nosotros. Ahí dice mierda. Entonces, debemos de entender que si nosotros, y miren, lo termino, y no puede pecar porque es nacido del Señor. O sea, ¿qué quiero que entendamos en el Señor? Que si estamos todavía practicando el pecado, sepamos que no estamos haciendo la voluntad del Señor, sino la voluntad del que no es digno de mencionar. Miren, repito, todo aquel que es nacido del Padre no practica el pecado, porque la simiente del Padre permanece en él, o sea, en usted y en mí, y no puede pecar porque es nacido de Dios. O sea, el cristiano nuevo, una persona nueva, no puede seguir con la misma mentira, con la misma boconada, con la misma prepotencia, y ya tantas cosas que hemos mencionado infinidad de veces. Ya no puede haber esa hipocresía, ya no puede haber ese mal pensamiento, ya no puedo estar preocupándome por si el hermano cambia un carro, que lo cambie, ojalá cambie otro, pero debemos de estar tranquilos, o sea, nosotros agradecidos, Señor, gracias porque lo permites que Él puede ser correcto, gozarnos en el Señor, alegrarnos, y eso es lo que hemos de aprender, y aquí nos va manifestando el Señor, y ya vamos a ir viendo porque hayamos entendido, pero lo voy a repetir el 9, me gusta. Todo aquel dice que es nacido del Padre no practica el pecado, porque la simiente de él, mi Padre, permanece en él. ¿Qué es lo que permanece en nosotros? Es el Espíritu Santo. Y es el que nos redarguye cuando hacemos algo incorrecto. Porque cuando lo hacemos correcto se queda tranquilo porque sabe que estamos haciendo las cosas correctamente.
porque es nacido del Padre. 10, miren. En esto se manifiestan los hijos del Padre. ¿Y quiénes? Y los hijos del que no es digno mencionar. O sea, hay dos líneas. No que todos son de salvación. Entonces, no aparecieran esas diferencias. Miren. En esto se manifiestan los hijos del Padre. ¿En qué? En que somos luz y no tiniebla. Miren. Y los hijos del quién? Del que no es digno mencionar. Miren. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es del Señor. Quiero que entendamos, puede ser hermano en carne o hermano en espíritu. O sea, hermano, porque nosotros debemos de amarnos, como dice el Señor. Amarás al Señor primeramente, ¿verdad? Tu Dios con toda tu mente, toda tu alma, todo tu ser y todo. Y el segundo mandamiento, amarás a tu prójimo como a ti. ¿Quién es el prójimo? Ellos son nuestros hermanos. Ellos son nuestros hermanos. Miren. En esto se manifiestan los hijos del Padre y los hijos del que no es digno de mencionar. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es del Padre. Entonces, ¿qué significa de quién es? Es del contrario, ¿verdad? O no ha nacido de nuevo, o no lo ha conocido por lo menos. Miren, no es del Padre. Ahí miren lo que nos dice el 11. Porque este es semejante, dice, porque este es el mensaje que habéis oído. ¿Desde cuándo? Desde el principio. No, eso no es del Nuevo Testamento, no, esto ha sido siempre. Que nos amemos unos a otros. Entonces, para que miremos que ya no se refiere a hermanos específicamente en la carne, no, hermanos en todo, ¿verdad? General. Por eso hay una parte donde dice, me viste desnudo y me vestiste, y otro dice, me viste desnudo y no me vestiste. Y hay quienes dicen, pero ¿cuándo lo hice? Yo nunca me topé con él. Entonces dice, cuando se lo hiciste a uno de esos pequeños, a mí me lo hiciste. Y cuando se lo negaste a uno de esos pequeños, a mí me lo negaste. Así dice el Señor. Miren. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio. O sea, no es algo nuevo. Es algo que siempre ha estado. Que nos amemos unos a otros. Miren lo que dice, la diferencia para que entendamos, si tenemos un poquito de duda. No como Caín. Y miren lo que dice de Caín. No como Caín, que era del maligno. No era, Caín jamás fue del Señor. Abel sí agradó al Señor. Amén. Pero Caín no. Eran hermanos, sí. Eran nacidos de la misma mamá, sí. Y del mismo papá, sí. Pero uno no era del Señor. La palabra lo dice claro. Traía la simiente del mal, como dice la hermana. Miren. No como Caín, que era del maligno y mató a quién? A su hermano. ¿Y por qué causa le mató? No porque Caín le hubiese hecho, Abel le hubiese hecho daño. No, porque hacía lo bueno y no le agradaba a Caín. Era justo, ¿eh? De ahí lo que dice. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran las de Caín, estamos claros. Y las de su hermano eran justas o buenas. Entonces a él no le agradó porque la ofrenda que llevó al Señor era mejor. Porque si hubiera sido mejor la de Caín, no hubiese pasado nada. ¿Por qué? Porque Abel no tenía ese problema, no tenía esa envidia, no tenía esa altivez. Por decir alguien anda un pantalón y yo lo debería andar, que a mí me caería mejor. No, para que el Señor somos iguales. Nadie es más que nadie. Yo lo he dicho y lo sostengo en el Señor. Hermanos míos, dicen, no os extrañéis si el mundo os aborrece. ¿Qué me enseña la palabra? Que de repente alguien, cuando el Señor permite hablar con alguien, yo pueda decir, ¿y este qué se creerá? Yo voy a caer mal y me tiene que preocupar. No, la palabra me lo dice. Que no vamos a agradar a la gente del mundo. ¿Por qué? Porque no somos del mundo. Cuando usted se encuentra con alguien y habla del Señor, al menos yo cuando me topo con personas, siento en el Señor cuando alguien se agrada con esa palabra. Y también siento cuando no se desagrada, pues está con sueño, bostezando, porque el enemigo no lo deja que disfrute. Pero cuando usted está con el Señor, usted disfruta esa palabra y cuando acordó el tiempo se le fue. Yo recuerdo, y creo que eso lo mencioné, fui a hacer un trabajo en un taller en Tegucigalpa y no me dieron el repuesto ese día. Pero estuve con el Señor hablando de la palabra. Al siguiente día llegué a las 11 de la mañana. Y ya te recuerdo, sí, después ya me conté porque ya me voy. No, espérese, siéntese. Y ya me empezaron a hacer preguntas. Y mire, cuando acordamos, eran las 1. Y les digo, miren, ya me voy porque tengo que predicar. Pero esa gente no quería que me fuera. Entonces, ¿qué me enseña el Señor? Que ellos estaban agradables. Tenían necesidad igual que yo de esa palabra. Porque aunque yo
se las mencione a ustedes. También yo soy un necesitado de esta bendita palabra. ¿Estamos claros? Hermanos míos, dice, no os extrañéis si el mundo os aborrece. Miren, nosotros sabemos que hemos pasado ¿de dónde? De muerte a vida. ¿Cuándo andábamos muertos? Estábamos muertos espiritualmente. Eso es lo que nos manifiesta. Nosotros sabemos, dice, que hemos pasado de muerte a vida. ¿En que amamos a quién? A los hermanos. El que no ama a su hermano permanece muerto espiritualmente. No le ha nacido el Señor. La palabra lo manifiesta muy claro. Miren, lo repito, nosotros sabemos, dice, que hemos pasado de muerte a vida. El que ama a su hermano, nosotros sabemos, dice, que hemos pasado de muerte a vida. ¿En que amamos a quién? A los hermanos. El que no ama a su hermano, dice, permanece en muerte espiritual. Quiero que se lo sepamos y que no nos vayamos pensando que es una fábula. Eso es la mera palabra. Y la palabra fue hecha para entender. Correcto. Sí. Miren, 15. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis, dice, que ningún homicida tiene vida eterna permanente en el Señor. Sabemos que si nos convertimos, si cambiamos, vamos con un corazón contrito, la cosa va a cambiar. Pero mientras no ocurra eso, nada va a cambiar. Quiero que entendamos. Todo aquel dice que aborrece a su hermano es homicida, y sabéis, nos advierte que ningún homicida tiene vida eterna, o sea, está muerto, permanece en él. En esto hemos conocido el amor en que Él puso su vida, dice, por nosotros. También nosotros debemos poner nuestra vida por los hermanos. 17. Pero el que tiene bienes, para que vayamos entendiendo qué es lo que el Señor nos toca aquí. Miren. Pero el que tiene bienes de este mundo, está hablando que si tiene algo, puede ser comida, por llamar, no vamos a poner otra cosa. Comida. Vamos a ponerlo de esa manera. Oiga bien. Y ve a su hermano tener ¿qué? Necesidad. Puede ser de comida. Y miren lo que dice. Y cierra contra él su corazón, como mora el amor del Padre en él. O sea, como quien dice, si vemos a alguien en una situación y no le ayudamos, no le solventamos, ¿cómo podemos decir que el Señor mora en nuestra vida? No podemos decir. Porque la palabra es muy clara. Por sus frutos los conoceréis. El mal árbol no puede dar buen fruto, ni el árbol bueno puede dar mal fruto. O sea, no va a haber fruto si no está la simiente del Señor todavía en su vida. Miren. Porque el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, no habla de la puerta, no, su corazón, porque de repente usted sabe si enteramente lo que lo está molestando, por lo que lo viene a molestar, sabe si lo tiene y si puede. Y si usted sabe que lo tiene y que puede y se lo niega de antemano, sabe que el Espíritu Santo le va a redarguir. ¿Por qué? Porque Él sabe si lo tiene. La otra persona de repente no lo sabe, pero Él sí sabe, ¿verdad? Y cierra, dice, contra su corazón, cómo mora el amor del Padre en él. Hijitos míos, dice, no améis, miren, de palabras, ni de lengua, sino de hechos y en verdad. No hables de labios, pues, no améis de labios. Como decía en la escritura, creo que era el Señor en Isaías, donde dice, este pueblo, le dice el Señor, de labios me honran, más en su corazón no estoy yo. Tan lejos, sí. No améis de palabra ni de lengua, sino de hechos y en verdad. Y en esto conocemos, dice, que somos de qué? De la verdad. Y aseguraremos nuestros corazones delante de Él. Por eso vuelvo a repetir, a Él no lo podemos engañar. Yo los puedo engañar a ustedes me pueden engañar a mí, pero a Él no lo podemos engañar. Pues si nuestro corazón, aquí quiero decir la parte que les manifestaba ya ratito, pues si nuestro corazón nos reprende,
mayor que nuestro corazón es el Padre, y Él sabe todas las cosas. Quiero que entendamos, no lo vamos a cambiar. Ahí aparece, pues si nuestro corazón nos reprende, pero sabemos y debemos de entender que quien a usted lo reprende, quien a usted lo redarguye, se llama Espíritu Santo. En otras partes aparece Consolador, pero es el mismo. Entonces, pero nos pone el ejemplo, ¿va? O sea que si el Espíritu Santo nos redarguye, es porque algo no está bien. Y si se queda tranquilo, es porque todo está en orden. Eso es lo que nos dice. Pues si nuestro corazón nos reprende, dice, mayor que nuestro corazón es el Padre, y Él sabe todas las cosas. Amado, dice, si nuestro corazón no nos reprende, lo contrario, confianza tenemos en el Padre. O sea, si no nos reprende es porque estamos bien. Como yo he manifestado, usted va pasando y algo le dice que le dé dinero a una persona, dale. Pero si usted va a pasar y no le dice nada, tampoco no le dé. No hay ningún problema porque no le está manifestando absolutamente nada. Amado, y si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en el Padre. Entonces, decirle sí a una persona no hay ningún problema, y decirle no también. Si sabemos que estamos haciendo las cosas correctamente, no debemos de preocuparnos absolutamente de nada. Porque se incomodó, porque no le pude ayudar, pues yo lo siento mucho, pero el Señor sabe enteramente si podía o no podía. Entonces yo tengo que estar tranquilo, ¿verdad? Ahora, si puedo y no lo hago, entonces sí me voy a preocupar. Hasta yo. Así es. Amado, dice, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en el Padre. Y cualquier cosa que pidiésemos, la recibiésemos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos, ¿qué? Las cosas que son agradables delante de Él. Así es, pero cuando Él va a estar haciendo las cosas que nosotros en su momento le pedimos, si estamos agradables, dice, delante de Él, o sea, si estamos haciendo, guardando sus mandamientos, haciendo todo lo que a Él le agrada. Como dijo Jesús, nunca me he dejado solo, porque yo hago siempre las cosas que a Él le agrada. La misma palabra, agradable delante de Él. Entonces, a veces puede estar pidiendo a las personas, ¿y por qué no me sale? Bueno, no está agradando al Señor, así de simple. Van a escuchar en lugares donde le dicen, mire, usted no recibe porque no ofrenda. No, eso quíteselo. Usted esté en comunión con el Señor y con los hermanos, y de ahí para allá usted no se la caliente por nada. Primero y segundo mandamiento. Así es, primero y segundo mandamiento. Amar al Señor y luego al prójimo, de ahí déjenlo, que ahí va derecho a la vida eterna. De ahí todo está cumplido. Ahí va. Y este es su mandamiento, ¿qué? Que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo. Y nos amemos, ¿qué dicen? Unos a otros como lo ha mandado. Entonces, ¿cuál es el mandamiento? Amarnos unos a otros en todo momento. Cualquiera que sea la situación, debemos de amarnos unos a otros. El que guarda sus mandamientos, miren, permanece en el Padre. ¿Qué significa? No lo guardo, el Padre no está en nosotros. Miren, el que guarda sus mandamientos permanece en el Padre, y mi Padre en él. Pero hay que permanecer en sus mandamientos, si no, pues el Padre no va a estar. Oiga bien. Y en esto sabemos, dice, que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Y es lo que le decía, dice arriba en el 20, pues si nuestro corazón no reprende, eso es el Espíritu Santo. Y aquí lo manifiesta abajo, por el Espíritu que nos ha dado. Él nos redarguye, Él nos dice si estamos bien o estamos mal. Él nos consuela, así porque tenemos que hacer una cosa y sabemos que no es agradable al Señor, pues no dice que nos exhorta. Solo digamos ahí, amadísimo Padre, te damos gracias por esta palabra que nos has dado esta preciosa noche. Te pido, Padre, a través de su Hijo amado, que permitas que la podamos atesorar en nuestra vida, pero que sobre todo seamos hacedores de esta palabra. Yo te pido, Padre, a través de su Hijo amado, el Señor Jesucristo, que no permitas que esta palabra regrese vacía, Señor, sino que pueda producir en cada uno de nosotros el 30, el 60 y el 100 por uno conforme a tu plan, Señor. No permitas que sea arrebatada esa palabra por Satanás, Señor, sino que sé tú guardándola para que la podamos atesorar en nuestra vida, pero sobre todo permite que seamos hacedores. Gracias, Padre. Gracias, Señor Jesucristo. Y gracias, Espíritu Santo. El Señor los bendice hoy, mañana y siempre hasta la eternidad, más de lo que somos bendecidos espiritualmente. Amén, amén y amén.